Doy la palabra a Miguel Ángel Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Disfruten de su ponencia Entender para transformar. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? A ver, tenemos presentación. Perfecto, muy bien. Pues, bueno, lo primero me vais a permitir que me baje aquí abajo, que antes ya me han dado el reconocimiento que... aquí falta una barandilla. ¿Sí? Ya me han dicho antes que la luminosidad aquí era mejor y además así también voy a estar un poco más cerquita de vosotros. No puedo empezar más que con una palabra que es gracias. Gracias al Fórum de Organizaciones Saludables, pues por permitirme compartir con vosotros un ratito para hablar de una de las cosas que más me apasionan. La segunda persona a la que quiero darle gracias es a Carmen Soler, que la pobrecita ahí la tenemos accidentada y esta mañana casi la reaccidento yo, con mi poca habilidad para manejar sillas. Sí. Carmen me mostró una parte de las organizaciones y una parte de la prevención de riesgos laborales que conocía y que desde mi faceta de psicólogo y desde mi formación, también como prevencionista, pues podía aportar valor ahí, ¿vale? Con toda la parte de la ergonomía y de la psicosociología, ¿no? Y gracias también a cada uno de vosotros, que habéis decidido esta mañana compartir un ratito de vuestro tiempo y que no hace más que reafirmar la idea que tengo de que verdaderamente podemos trabajar dentro de las organizaciones de otra forma y que verdaderamente podemos generar unos espacios que sean mucho más saludables, ¿sí? Lastimosamente muchas veces estamos trabajando un poco a reacción y lo primero que pretendemos es que las organizaciones no generen enfermedad, al menos que dejen a las personas tal cual llegaron por la mañana, ¿sí? Y creo que el segundo paso ya sí es convertirlas en un entorno verdaderamente saludable y que generen salud, ¿sí? Bueno, he venido a hablaros de cosas a veces no tan obvias. El título de mi ponencia era Entender para poder trabajar dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que esa es una de las claves. Me he dado cuenta, con el paso de los años, que dentro de las organizaciones ocurren un montón de cosas aparentemente invisibles a la vista de las personas. Hay un montón de intangibles que resulta que terminan afectando a las cosas que sí que se ven, a las cosas que verdaderamente luego podemos medir con indicadores, ¿no? Y esta ha sido una de las áreas que más me apasionan, poder poner luz y taquígrafos y ver cómo cada una de estas cosas terminan impactando, cada uno de estos intangibles terminan impactando en cosas que verdaderamente se ven, ¿no? Si le preguntara a algún empresario si a ellos les gustaría tener una organización saludable, estoy convencido que un altísimo porcentaje, por no decirme todos, me darían una respuesta afirmativa. Todo el mundo quiere tener una organización saludable. Sin embargo, cuando luego vas a la realidad, te das cuenta de que no todas las organizaciones responden a este modelo. Entonces, algún tipo de desfase tiene que haber entre la voluntad de las personas que generan organizaciones y entre luego el propio día a día de la organización que nos hace que nos perdamos, ¿no? Yo creo que ese desfase, en parte, yo he encontrado algunas explicaciones en todas estas cosas que no se ven, en todos estos intangibles, ¿no? Que pretendo compartir un poco con vosotros. En ocasiones, cuando charlo con ellos, con directivos, con gerentes, con responsables, ellos me dicen, bueno, es que algo ha pasado con alguna de las personas de mi organización que no todos los días se comportan de la misma manera ante los mismos estímulos, ¿no? Tiene que haber algo que no logro entender y que hace que, bueno, una persona responda afirmativamente a un estímulo. Hoy le digo algo a un colaborador y responde, bueno, pues agradablemente y lo valora. Y le digo lo mismo en una situación similar una semana después y no genera el mismo impacto, ¿vale? Cuando me dicen esto, claro, yo pienso, es que quizás hay un montón de cosas que en este momento no estás percibiendo en esa situación y que te impiden comprenderla. Y como te impiden comprender bien la situación, cuando tiras a realizar algún tipo de acción, esta acción no tiene el impacto que uno espera, ¿vale? Hay algunos autores que dicen que el 50% de las cosas que ocurren en un equipo no se ven y no se habla sobre ellas. Sin embargo, terminan afectando
al propio rendimiento de ese equipo. Hay un montón de intangibles como lo que piensan unos miembros de otros, sobre cómo gestionan determinados conflictos, sobre cómo me siento en un determinado momento con mi rol o cómo ha cambiado mi rol, que habitualmente no se hablan. Y sin embargo van a afectar al rendimiento de estas personas y al de todo el conjunto, ¿sí? A esto he dedicado parte de mi vida profesional en los últimos años, ¿no? a analizar y descubrir cómo hay un montón de cosas a las que se ve expuesto una persona cuando entra dentro de una organización y que hasta ahora no comprendíamos del todo. Sí sabíamos que tenía pues, un impacto nocivo y que impedía que las personas pudieran darnos su mejor versión, pero bueno, pues cómo afectan aspectos como el estrés, la ansiedad, un conflicto de rol, la forma en la que tenemos de gestionar conflictos, las propias emociones que siento en un momento determinado, cómo condicionan a veces a las personas dentro de su rendimiento y dentro de las relaciones, ¿no? Y cómo todo esto afecta a este componente que trabajamos desde la prevención de riesgos, que habla de cómo evaluamos estos riesgos psicosociales, ¿no? ¿Por qué entender y comprender todos estos intangibles? Porque difícilmente vamos a intervenir, o al menos vamos a intervenir con cierta eficacia, si no conocemos cómo las cosas funcionan, si no conocemos cómo se comportan. Podríamos coger un coche y desmembrarlo en cada una de las piezas y luego, con suerte, intentar montarlo. Seguro que me sobrarían piezas, al menos a mí, ¿vale? Pero perderíamos un factor importante también y es cómo interactúan unas piezas con otras cuando las montamos. No son solamente las piezas que forman el conjunto, sino cómo trabajan unidas unas con otras gran parte de estos intangibles, ¿no? Una organización me parece que es un entorno similar a este. Hay un montón de cosas que aparentemente son complicadas de ver y de analizar y que cuanto mejor las comprendemos, más fácil va a ser intervenir sobre ellas, ¿no? Yo digo que cuando llegamos a una organización y nos damos cuenta, porque a veces me siento un poco, y a Carmen le he trasladado este sentimiento, a veces me siento un poco como un médico, como un doctor, ¿no? Cuando vamos a diseñar una intervención a una organización, no suele ser porque la organización funcione perfectamente, ¿no? El otro día le decía a un compañero que me daba la sensación que casi todas las organizaciones tenían un montón de problemas, ¿no? Y me decía, es que tú sueles trabajar con un montón de organizaciones consideradas como tóxicas, ¿no? Es como si un médico pensara que toda la población está enferma porque no ve más que enfermos todos los días, ¿no? Una de las cosas que aprendí trabajando con organizaciones que necesitan generar un entorno mucho más saludable es que a esa situación, cuando le ponemos el apelativo de tóxico, por llamarlo de alguna manera, o al menos no saludable, nunca es un elemento unicausal, ¿vale? Siempre me he dado cuenta que es multicausal y que hay un montón de factores y un factor de elementos que han generado que en ese momento esa organización no esté viviendo un entorno saludable. Y solamente cuando desmembramos y somos capaces de leer esa situación, vamos a poder diseñar una intervención que toque cada una de las palancas que deberíamos de ajustar, ¿sí? Y básicamente en el ratito que me queda de intervención con vosotros, quiero compartir un poco, de una manera un poco general, pero para que lleguéis a comprender cómo pensamos, cómo planteamos y cómo abordamos esas cosas que no se ven dentro de una organización a la hora de diseñar una intervención psicosocial, ¿sí? Hombre, lo primero es que tenemos que basarnos en la objetividad, ¿sí? Antes hablaba Carmen de los vendedores de humo y tenemos que partir de la ciencia, tenemos que partir de los números, ¿sí? A partir de ahí generar un enfoque extraordinariamente práctico, pero tenemos que empezar midiendo y evaluando, ¿vale? De la misma manera que no se me ocurriría, o a un doctor no se le ocurriría ponerle o emitir determinado diagnóstico sin quizás pedir una serie de análisis de sangre o de otro tipo sobre algún paciente. Todos estos datos le va a ayudar al doctor a hacer un diagnóstico mucho más certero. Nosotros necesitamos partir también de una serie de datos, ¿no? Desde las herramientas más utilizadas y validadas desde el punto de vista psicosocial, que seguro que los más prevencionistas conocéis, ¿no? Como el F-Psico o el ISTAS, pero yo me di cuenta cuando empezábamos a recopilar información sobre estas herramientas que a mí al menos me resultaban insuficientes para poder diseñar una buena intervención. Y empezamos a compatibilizarlos con encuestas de clima o herramientas de clima, porque, por ejemplo, cuando yo recibía un ítem del F-Psico, ¿no? Y veía que había salido muy mal valorado, o había un riesgo psicosocial en la variable de supervisión, participación, yo decía, vale, pero exactamente qué es lo que está mal,
¿no? Porque aquí sabemos que hay un posible riesgo, pero ¿cómo podemos abordar ahí? Empezamos a complementar estas evaluaciones con encuestas de clima que nos permitían bajar mucho más al detalle de lo que podía estar pasando en la organización, porque le preguntamos a las personas. Y además también lo compatibilizábamos con una especie de focus groups, de reuniones a nivel cualitativo, donde ahí podíamos sondear y palpar mucho más cómo se estaban sintiendo las personas, cuáles son las necesidades que tienen y qué es lo que está ocurriendo en la organización desde su prisma, desde su óptica, ¿vale? Una vez tenemos estos datos, lo siguiente que ya podíamos hacer es empezar a diseñar esa intervención, que es un poco de lo que os he venido a hablar, ¿no? La mayoría de nuestras intervenciones giran y pivotan en torno a un gran objetivo. Obviamente es minimizar al máximo esos riesgos psicosociales, pero eso lo hacemos vía generar un gran impacto y mejorar mucho el clima laboral. Ahora os explicaréis y entenderéis por qué al final muchas de nuestras intervenciones pivotan alrededor de este concepto del clima laboral, ¿no? Pero dentro de esto hay como 3 grandes palancas que nosotros accionamos a la hora de trabajar y de intervenir dentro de una organización. Por un lado es incrementar los niveles de calidad directiva con todos los mandos y directivos de la organización. En unos segundos entenderéis también por qué y volveré para atrás, haré un flashback. Por otro lado es generar recursos emocionales para los propios profesionales que forman parte de la organización. Ahora también justificaré por qué. Y por otro lado, generar una serie de recursos para las organizaciones. Para nosotros estas son 3 de las áreas fundamentales que creemos que más influyen dentro de este entorno psicosocial y a la hora de generar un entorno saludable. Si yo os preguntara si el clima laboral influye en la productividad de las personas o en la productividad de los equipos, ¿qué me diríais? Sí. Venga, vale. ¿Cuánto? Mucho. Vale. ¿Podéis ser un poco más específicos? ¿Muy mucho? Muchísimo, muchísimo. Vale. Esta es una de las cosas que aparentemente no se ve, pero que todos los que hemos pasado por organizaciones o hemos formado por parte de equipos, nos damos cuenta de que verdaderamente ese clima laboral, ese pegamento un poco emocional que se genera entre las personas, influye mucho en el rendimiento del equipo, pero ¿cuánto? ¿Vale? Pues bueno, sabemos que mucho, que tiene un impacto muy grande, pero empiezan a haber investigaciones que están analizando estos aspectos, ¿no? Y de hecho, hay algunas investigaciones que dicen que hasta un 30% de la productividad de un equipo puede llegar a ser explicado por su clima laboral, ¿sí? Obviamente, depende mucho, y aquí la variable hasta la matizo mucho, porque no podemos observar estos datos con las gafas de las ciencias puras. Si hay algún perfil con cariño ingenieril en la sala ahora, va a sufrir un poco con muchas de las cosas que les traslade, porque muchas veces en las organizaciones con las personas 2 más 2 no son 4. ¿Vale? Pero hasta un 30% de la productividad de un equipo depende de su clima laboral. Claro, un equipo que tenga el clima pues, destrozado y que haya un entorno muy tóxico, una mejora en el clima va a generar un gran impacto, pero un equipo que funcione relativamente bien, posiblemente el impacto en la productividad será menor, ¿vale? Y si analizamos un poco los elementos que forman parte de ese clima, si yo os pregunto, ¿vosotros pensáis que el líder o el responsable de ese equipo, creéis que tiene un impacto grande dentro de ese clima del equipo? ¿Los líderes y los responsables tienen un impacto grande? ¿Sí? ¿Cuánto? Es complicado. Vale. Depende de lo que me preguntar después. Sí, vale. Por aquí ya me están... Mirad, la misma investigación arrojó un dato que dijo que hasta un 70% del clima del equipo puede llegar a ser explicado por las habilidades emocionales de su responsable, de su líder, ¿sí? Hasta un 70%, depende de muchísimas variables, hay que analizar y estudiar cada uno de los casos, pero para que empecemos a tener una serie de datos que nos aporten luz sobre todas estas cosas que no se ven, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que el clima tiene un gran impacto en la productividad y de que además el liderazgo y la calidad directiva a su vez tiene un gran impacto en el clima. Con lo cual, fijaros que 3 variables tenemos aquí para generar múltiples ecuaciones, ¿no? ¿Entendéis ahora por qué pivotan casi todas nuestras intervenciones a través del clima? Para que tenga un impacto al final en los resultados de la organización. Hablábamos de que una organización saludable también lo es a través de sus resultados.
pero por otro lado empezamos a manejar y a trabajar con acciones específicas sobre estos colectivos que tienen un gran impacto en el clima, ¿vale? Y entonces así, por una variable de una manera indirecta, empezamos a mejorar un montón de aspectos, ¿verdad? ¿Cómo generamos y en qué nos paramos cuando analizamos los recursos de la organización? Mirad, si algo me he dado cuenta en los últimos años es que cuando atacamos, ¿no?, y cuando trabajamos los riesgos psicosociales, los evaluamos y pretendemos intervenir para minimizarlos, esto ocurre en todo tipo de organizaciones. Tenemos experiencias maravillosas con organizaciones de 40 y 50 empleados, hasta con corporaciones de más de 5.000, ¿sí? Pero a veces llegas a una organización y te das cuenta de que una de las posibles explicaciones por las cuales existan tantos riesgos psicosociales o el clima esté tan degradado, es que le faltan un montón de recursos a la propia organización. A veces llegamos y no tienen ni siquiera un organigrama, o el organigrama no está del todo claro, ¿sí? No están acostumbrados a evaluar cosas que no se ven, o a hacer sistemáticamente evaluaciones, por ejemplo, del clima laboral, o no existe un momento, no es tanto la herramienta, por ejemplo, no tienen un sistema de evaluación del desempeño, del rendimiento, no es porque lo tengan que tener, es porque esto nos permite, o permite a los líderes tener un momento al año donde se sientan con cada uno de los miembros de su equipo y les explican, bueno, pues qué opino de tu trabajo, qué creo que deberías de mejorar. No tienen este tipo de recursos, o ni siquiera se han parado a analizar cómo son sus canales de comunicación interna, cómo le llega la información a las personas, si la gente tiene toda la información que necesita para poder hacer bien su trabajo y huir de los posibles conflictos de rol o de las expectativas que se espera de mí versus lo que yo estoy ofreciendo, ¿vale? Cuando llegamos aquí, una de las primeras cosas que analizamos es, bueno, ¿qué necesita la organización para intentar ajustarla al máximo y empezar a tener una oportunidad de generar un entorno mucho más saludable? ¿Sí? Por otro lado, os he dicho que intentamos mejorar la calidad directiva, ¿no? Aquí ajustamos mucho las intervenciones que realizamos a la propia casuística de la organización. Muchas veces nos damos cuenta de que los estilos de liderazgo y de gestión de personas que están llevando, pues bueno, los responsables, ¿no?, y directivos de la compañía en ocasiones no son los mejores, incluso podrían llegar a ser catalogados en algunos casos como liderazgo tóxico por parte de los miembros de sus equipos. Y empezamos a trabajar con ellos con un horizonte muy claro, con analizar cuál es el modelo de liderazgo que mejor va a encajar en la organización para al final provocar lo que pretendemos, que es generar un modelo saludable, ¿no? A veces hablamos de bueno, pues liderazgo transformacional, hablamos de generar un liderazgo emocionalmente inteligente, o últimamente lo que estamos haciendo es casi crear un estilo de liderazgo propio para esa organización, porque tiene sus propias características y casuística concreta y bueno, a veces sería pues como un apósito el coger algún modelo de liderazgo e intentar aplicarlo así a lo bruto, ¿vale? Una de las cosas con la que más disfruto y me doy cuenta que más necesarias son es la de generar recursos emocionales para los empleados, para las personas. Y esto lo hacemos desde el minuto 1. La verdad es que las tres palancas las accionamos a la vez, pero convendréis conmigo que cuando uno pretende generar recursos en una organización y cambiar cosas, aquí los resultados nunca se obtienen a corto plazo, siempre se obtienen a medio y a largo. Cuando empezamos a trabajar sobre el modelo de liderazgo y lo hacemos mucho más saludable y mucho más cercano a las personas y sensible a sus necesidades, estos resultados también se producen a medio y a largo. Pero ¿qué pasa con las personas que en ese momento que hemos evaluado están sufriendo ya? Están viviendo en un entorno que no es el adecuado y que están expuestos a esos riesgos psicosociales. Bueno, una de las cosas que se nos ocurrió es comenzar a trabajar y desarrollar en ellos estos recursos emocionales para que puedan ir viendo, evaluando y apreciando la evolución que hace la organización y que también puedan sobrellevar un poco mejor el día a día hasta que la organización podemos decir que esté mucho más, como digo yo, mucho más fina y mucho más ajustada, ¿vale? No podíamos simplemente decir a las personas, bueno, sabemos que estáis fastidiados, sí, sabemos que estáis expuestos a muchos riesgos, ¿vale? Tener un poco de paciencia, dentro de un año aproximadamente vuestros líderes serán mejores y la organización y la compañía tendrá más recursos e irá mejor. Esto no sería demasiado sostenible. Teníamos que empezar a trabajar con las personas desde el minuto 1. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que hacemos? Muy rápidamente, muy rápidamente. Una de las cosas que me di cuenta es que
Cuando alguien está viviendo en un entorno que no es del todo saludable, tiene cierta tendencia a desconectarse de su propio puesto de trabajo. Esto, sobre todo, el ejemplo más claro que lo he visto es en el entorno sanitario, ¿vale? Una de las primeras cosas que hacemos cuando trabajamos con las personas es ayudarles a reconectar, ¿vale? Tendríais que ver cómo les cambia su cara cuando trabajamos en una dinámica, los sentamos a nuestro alrededor y le preguntamos, oye, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo sanitario? Ah, pues yo 25 años, muy bien. ¿Para qué decidiste un día dedicarte al sector sanitario? ¿Para qué decidiste ser médico? ¿Para qué decidiste ser enfermero o enfermera? ¿Para qué decidiste? Ese momento en el que paran, en el que buscan, en el que reconectan, ahí se dan cuenta de que por el camino habían perdido un poco esa esencia. No podemos trabajar con personas que se sienten totalmente desconectadas, un poco de su para qué, de su día a día. Lo mismo nos ocurre en casi en todas las profesiones, ¿no? Llegar a conectar con ese para qué es una de las primeras cosas que les invitamos a hacer, ¿no? Porque solo desde esa conexión van a ser capaces de apreciar todo lo que ocurre a su alrededor. Nos podemos desvivir en cambiar cosas en la organización, en que sus responsables contemplen otras realidades y sean mucho mejores líderes, pero si las personas siguen sintiéndose mal y no entienden para qué estoy aquí, no van a percibir todas estas mejoras, ¿vale? A veces una de las preguntas sistemáticas que hago cada vez que vuelvo en una intervención a una compañía es ¿qué ha ocurrido de bueno y de positivo en las últimas 6 semanas? Y a las personas me di cuenta que en las primeras etapas les cuesta mucho encontrar esto. Luego, cuando se van soltando, estamos mucho rato y llenamos hojas y hojas de papelógrafo con las cosas buenas que han ocurrido, ¿no? Pero si las personas no perciben que su organización está cambiando y que sus líderes están cambiando, todo lo que no se aprecia, se deprecia. Y en apenas unos meses todas las intervenciones que podamos hacer perderían todo su impacto y no hubiera servido para nada. Después de enseñarles a las personas a apreciar, trabajamos algo que lastimosamente no nos han enseñado desde que éramos pequeños, y es aprender a pedir. Trabajamos con ellos y descubrimos que gran parte de las frustraciones que sentimos en un entorno organizativo vienen porque tenemos una serie de necesidades que no están cubiertas. Necesidad de reconocimiento, necesidad de aprecio, necesidad de sentir que formo parte del colectivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando uno se siente mal, tiene tendencia un poco a encerrarse en sí mismo, no compartir con los demás, y carga a todo su entorno con la responsabilidad de que cubran sus necesidades. Es como que si no me siento valorado, esto es responsabilidad de mi jefe o de mi líder, porque él tendría que hacerme sentir valorado. Pararles durante un momento y enseñarles que, bueno, sí, si tuvieras un responsable perfecto, eso sería así, pero como no lo tienes, ¿qué te parece si se lo pones un poco fácil? ¿Qué te parece si te haces cargo tú de tu propia necesidad y aprendes a pedir aquello que necesitas? Si es reconocimiento, ¿por qué no provocas una conversación con él? Dices, disculpa, ¿tienes 10 minutos? Me gustaría que comentáramos durante un momento qué opinas de mi trabajo en los últimos 6 meses. Y te sientas con él y te haces responsable de esa necesidad que tienes, ¿vale? La experiencia me dice que la gente elabora listados, es como la carta a los Reyes Magos, en un primer inicio ponen 10, 12 y 13 cosas, pero cuando vuelves 3 o 4 meses después y alguien ha conseguido cubrir 4 o 5 necesidades de ese listado de 11 o 12, su mochila pesa menos. Y si su mochila pesa menos, él está más abierto y más predispuesto a generar también ese entorno saludable, ¿vale? Porque solamente cuando aprendemos a pedir comenzamos a hacer. Solamente cuando me hago cargo de esas necesidades que yo tengo, necesidades todas intangibles, cosas que no se ven y que tenemos que enseñar a las personas a que las vean, ¿sí? Empezamos a hacer y empezamos a provocar acción y movimiento dentro de la organización, ¿vale? Es interesante que hablemos de modelos de organización saludable, pero a mí me parece mucho más interesante reflexionar con cada una de las personas de la organización cómo se comporta un empleado saludable, qué cosas realiza, qué cosas no realiza, cómo se comporta, cómo gestiona las situaciones que no están bien, ¿vale? Qué tipo de actitudes y de roles tiene, porque volvemos a lo de antes. Si antes le preguntábamos a un directivo si quién no quiere tener una organización saludable, cuando le preguntas a las personas que forman parte de la organización, todo el mundo te levanta la mano, todo el mundo quiere cambio, pero ¿quién está dispuesto a cambiar? A veces todos ellos tienen que hacer cosas para que yo me sienta bien. Y esto es complicado, la gente hay que ponerla en el camino de la acción, ¿sí? Solamente cuando ellos asumen su responsabilidad, y a veces
a veces me toca provocar un poco en las sesiones, ¿no? Yo digo que es algo arañado de este tipo de sesiones porque la gente está sufriendo y cuando te está sufriendo te está esperando con ganas, ¿no? Y cuando tú llegas y le dices que en parte ellos también son corresponsables de ese entorno no saludable que se ha generado, se te tiran al cuello. Dicen, no, aquí la culpa es de la organización, es la dirección general, es de mi jefe, es de mis compañeros, todos ellos han generado un entorno tóxico y por eso yo no soy feliz. ¿Sí? Cuando le haces ver que en parte ellos también son corresponsables y que a esa solución, a esa situación han llegado todos juntos, todos esos elementos juntos y que también todos juntos deben de cambiar y provocar el cambio en la organización. Ahí es cuando en las personas algo hace un clic y ellos se sienten partícipes. Ellos empiezan a sentirse agentes del cambio. Y entonces no solamente hay 1, 2 o 3 personas en la parte de arriba del organigrama pretendiendo generar un entorno mucho más saludable, sino que tienes un número elevadísimo de personas, de apóstoles, de agentes del cambio, que son conscientes que cada uno puede aportar su granito de arena para generar ese modelo saludable. ¿Sí? Voy terminando, Isabel, sí. En etapas más avanzadas surge una cuarta palanca que trabajamos y que simplemente iba a citar por encima porque bueno, acabamos de tener un modelo maravilloso de trabajo en equipo y luego Jordi nos va a hablar también un poco de las lindezas del trabajo en equipo, pero en fases más avanzadas de repente el equipo se convierte en un ente que también tienes que trabajar sobre él en las organizaciones. Y os cuento esto porque la gente nos mira raro, no podemos hablar desde el primer momento en cómo vamos a trabajar con los equipos de las organizaciones, porque si yo entro en una organización que en ese momento está sufriendo, tiene un entorno no saludable, y les digo que vamos a empezar a trabajar con las personas, no sé, el aprecio, el agradecimiento, el amor como conducta, aquí lo tengo que explicar. ¿Cómo que el amor? ¿Qué nos tenemos que querer? Digo, para ver. No trabajamos el sentimiento de amor, pero trabajamos el amor como conducta. ¿Cómo te comportas con las personas a las que amas? Así tienes que comportarte también con las personas que te rodean. Les enseñamos a que pongan el foco en lo que les une, no en lo que les separa. Empezamos a trabajar con ellos la generosidad, el humor, el perdón, sus fortalezas. Claro, si yo llego en el minuto 1 y empiezo a hablarles de esto, toman un poco de distancia, me miran de arriba abajo, dicen, ¿este tipo de dónde ha salido? ¿Vale? O sea, con todo el berenjenal que tenemos aquí montado y él quiere resolverlo trabajando el aprecio, el amor, la generosidad. ¿Sí? Solamente en un tiempo 2 o en un tiempo 3, en fases avanzadas, empezamos a trabajar esto con los equipos. Cuando las personas ya no están sufriendo y están más abiertas y predispuestas a trabajar desde aquí. ¿Sí? Convertir a las personas en protagonistas de estos cambios me parece una de las únicas opciones que tenemos cuando queremos generar un entorno saludable y al final las personas tienen que ser conscientes de que si no les gusta el entorno en el que se están moviendo, ellos pueden hacer algo para cambiarlo. Lo único que hacemos nosotros es dibujar un escenario donde ellos puedan hacer esas cosas, que tengan claro, que hayamos hablado de todas estas cosas que no se ven, que las hayamos convertido en cosas más tangibles, en comportamientos, en conductas, que ellos sepan el impacto que tienen y al final entre todos que sean capaces de ir a buscar ese modelo de organización saludable si es lo que desean. ¿Sí? Bueno, espero haber sido capaz de trasladaros de una manera al menos muy rápida cómo trabajamos. Así que bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer para mí compartir este ratito con vosotros, ¿vale? Y continuamos, ¿eh? Gracias.